Buenas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y este 9 de abril se cumplieron 30 años del regreso de la Fórmula 1 a la República Argentina, luego de 14 temporadas de ausencia. Y esas fechas del 6 al 9 de abril quedaron guardadas para siempre en la memoria de todos los aficionados. Vamos a recordarlo, vamos con el video. Bien, y vamos a hablar del regreso de la Fórmula 1 a la República Argentina luego de 30 años. La última vez que la máxima categoría del deporte motor había pisado suelo argentino había sido en 1981, el 12 de abril, el día del cumpleaños número 39 de Carlos Alberto Reutemann, quien terminó segundo ese gran premio. La temporada 81 había empezado en Sudáfrica con una carrera que al final no contó para los puntos, así que la Argentina fue la tercera carrera puntuable de esa temporada, luego de Long Beach y Jacarepaguá en Brasil, con el famoso cartel de Jones Reut del equipo Williams, y arribaban a correr el Gran Premio de la República Argentina, el equipo Williams con Reutemann y Jones, y el equipo Brabham con Nelson Piquet y Héctor Rebaque, y su famosa y la verdad muy pero muy cuestionada por aquellos días y durante gran parte de ese campeonato, suspensiones hidroneumáticas que mantenían el nivel del piso más bajo de lo que se podía, pero cuando controlaban ese nivel era legal. Realmente daba mucha duda, y Nelson Piquet logró la pole y su compañero Héctor Rebaque largó quinto, pero en un momento estaban haciendo el 1-2, Rebaque superando coches, entre ellos a los Williams, pero finalmente se quedó y Carlos Reutemann heredó esa posición para terminar. Primero Piquet ganando el Gran Premio de la República Argentina de 1981, segundo Carlos Reutemann y tercero Alain Prost en su primera temporada como piloto de Renault Turbo. Reutemann recibió el canto del público, el canto de feliz cumpleaños en el podio, y además empezó a liderar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, algo que hizo hasta la penúltima carrera y lo perdió en la última, y terminó subcampeón esa temporada con su equipo Williams, que ganó el de constructores. Piquet iba a ser el campeón, el brasileño iba a lograr su primer título de los 3 que luego iba a conseguir. La última vez que la Fórmula 1 estuvo en piso argentino, 1981, corriendo en el circuito de la variante número 15, un circuito largo y rápido, así que era muy pero muy querido por los pilotos, muy popular por aquellos días. Ahora saltamos 14 años, cuando volvió en 1995, y ¿quiénes eran los protagonistas por aquella época? Teníamos el equipo Benetton Renault, en su primer año con Renault, luego de varias temporadas con Ford, y el campeón del 94, Michael Schumacher, acompañado de Johnny Herbert. Teníamos a Williams Renault, campeón de constructores, y el subcampeón mundial de pilotos, Damon Hill y David Coulthard, en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Luego teníamos a Ferrari con la dupla del 93, del 94 y seguía en el 95, Jean Alesi y Gerhard Berger. También teníamos al equipo McLaren Mercedes en su primer año de esta combinación, que luego iba a ser muy exitosa, pero empezó bastante lenta la cosa. Teníamos a Mika Häkkinen y Mark Blundell, que reemplazaba a Nigel Mansell, quien era el piloto titular, pero no había entrado en el coche. Así es, literalmente no había entrado en el coche, así que Blundell lo estaba reemplazando. Mansell luego iba a volver, iba a correr 2 carreras y se iba a retirar, y Blundell iba a correr, o sea, casi toda la temporada. En Argentina, Häkkinen-Blundell era la dupla. Y también estaba el equipo Jordan Peugeot en su primer año también de esta combinación, luego de tener los motores Hart en el 94 y en el 93, con la dupla Rubens Barrichello, el joven Barrichello que prometía, y Eddie Irvine, el piloto irlandés, como el equipo de Eddie Jordan. Para el Gran Premio además se vivió mucha pero mucha nostalgia y emoción. ¿Por qué? Porque Carlos Alberto Reutemann probó una Ferrari de 1994, del año anterior, de la temporada anterior, la Ferrari que manejaron Jean Alesi y Gerhard Berger, luciendo el número 11, el número que tuvo en el 78 en Ferrari. El Lole se subió, manejó el jueves con lluvia y luego manejó el domingo, antes de que se largue la carrera, para la emoción y el deleite del público que había colmado las tribunas del Autódromo Oscar Alfredo Gálvez. El Lole
El domingo estuvo llevando una bandera argentina mientras daba las vueltas y después la dejó y se dedicó a acelerar y dio unas muy buenas vueltas con unos muy buenos tiempos. El Lole, que estaba pronto a cumplir 53 años por aquellos días, deleitó al público, se vivió mucha emoción. Miren si era importante Reutemann, que se retiró Reutemann de la Fórmula 1 y se retiró la Fórmula 1 de Argentina. Recién volvió en el 95, así que tuvo 14 años sin haber Gran Premio de la República Argentina debido a la ausencia de un piloto importante, falta de inversores, etc. Para la clasificación, la actividad empezó el día jueves en el circuito con la configuración número 6, un circuito muy trabado, nada que ver con el 12, 9 y el 15, porque recordemos que era la tendencia de la Fórmula 1 por aquellos días, luego del 94 catastrófico, hacer los circuitos trabados con chicanas y algo que a los pilotos no les gustaba del todo. La cosa es que el jueves hubo actividad para reconocer el circuito y el día viernes sí fue la actividad oficial. ¿Con qué? Con lluvia, lluvia y más lluvia. El día viernes se clasificaba por aquellas épocas y el día sábado también se clasificaba y se tomaba el mejor tiempo de cualquiera de las dos tandas de 1 hora y no más de 12 vueltas por piloto. Se clasificaba el viernes 12 vueltas lo máximo para un piloto en 1 hora y el sábado lo mismo y se tomaba, como les dije, el mejor tiempo. La cosa es que llovió ambos días y solo el sábado, un ratito antes de que termine, empezó a mejorar el clima y David Coulthard con su Williams Renault logró la pole, la primer pole de su carrera. Segundo su compañero Damon Hill, lejos a más de 800 milésimas. Tercero Michael Schumacher con su Benetton Renault. Cuarto Eddie Irvine con el Jordan, una muy buena actuación. Quinto iba a ser Mika Häkkinen tratando de hacer funcionar un McLaren que no funcionaba. Y sexto el luchador, el veloz, el vehemente Jean Alesi con su Ferrari. Esos eran los 6 primeros que iban a disputar el Gran Premio de la República Argentina y Coulthard fue condecorado con el trofeo Carlos Menem Jr. por el presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, al piloto que hacía la pole position, la primera del escocés Coulthard. ¿Qué pasó en la carrera? La carrera se disputó con piso seco, amenazante, nubes, oscuro, pero piso seco al fin. Luego de que Lole Reutemann brindara el espectáculo, se largó la carrera y hubo 2 largadas. La primera, un trompo de Alesi que desencadenó varios choques, varios trompos y pilotos como Alesi, Herbert, Barrichello tuvieron que usar el auto muleto. Se volvió a largar, otra vez Coulthard tomó la punta desde la pole y Mika Häkkinen con un toque con Eddie Irvine allí nomás en la primera curva abandonó lo que podía ser un buen gran premio para el equipo McLaren Mercedes. Coulthard tomó la punta hasta la vuelta número 6, que tuvo un problema eléctrico de acelerador, no se sabe bien, y fue superado por Schumacher, que había pasado a Damon Hill en la largada, así que quedaron Schumacher, Hill y Coulthard. Pero Damon esta vez pudo hacer lo que no hizo en Australia en el 94, lo que no pudo hacer, y superó a Schumacher, tomó la punta, y de allí en más prácticamente no la soltó hasta que entró a boxes. Allí Schumacher tomó la punta, pero fue superado en pista por David Coulthard, que en ese momento con la parada de Hill había tomado la punta, pero lamentablemente una vez más un problema eléctrico lo dejó definitivamente fuera del Gran Premio. Damon Hill tomó la punta, pero segundo con una estrategia diferente, con menos paradas, terminó Jean Alesi. Así que la carrera fue ganada por Damon Hill, segundo Jean Alesi con su Ferrari para el deleite de todos los simpatizantes del cabalino rampante en las tribunas. Tercero a más de 30 segundos Schumacher, que se quedó con el récord de vuelta. Cuarto Johnny Herbert a 1 vuelta, solo los 3 primeros con las vueltas totales. Cuarto terminó Herbert. Quinto terminó Heinz-Harald Frentzen con el Sauber, otro piloto importante en aquella temporada, a 2 vueltas. Y sexto Gerhard Berger con la otra Ferrari a 2 vueltas, también flojísimo lo de Berger, que pidió disculpas por su mala actuación. El campeonato de hecho estaba siendo liderado por Gerhard Berger, porque en la carrera anterior, que había sido la primera de la temporada en Brasil, había ganado Schumacher y segundo había sido Coulthard, pero ambos fueron desclasificados por problemas en el combustible ELF, así que el tercero, Gerhard Berger, heredó la victoria y estaba liderando el Gran Premio. Días después de que terminó la segunda carrera, el Gran Premio de la República Argentina, le devolvieron la victoria a Schumacher y el segundo puesto a Coulthard respectivamente, pero no los puntos a los equipos como constructores.
La cosa es que en el regreso de la Fórmula 1, aquel 9 de abril que se disputó la carrera luego de 14 años, ganó Damon Hill y parecía, por las actuaciones de Damon Hill en Australia, en Brasil y en Argentina, que iba a ser el campeón o que iba a dar lucha, pero no. Fue solo un espejismo y desde la cuarta carrera Schumacher tomó cartas en el asunto con un amague de que se retiraba, de que estaba ofendido, de que se iba a indicar, no. Tomó cartas en el asunto y dominó la temporada. Muy entretenida, pero sea como fuese, siempre ganaba Schumacher. Ganó 9 carreras, el equipo Benetton 11 y salió campeón de conductores y constructores. Williams solo iba a quedar con 5, pero ese es otro tema. Ganó Damon Hill ese día y la Fórmula 1 en este regreso, en esta segunda etapa en la Argentina, estuvo del 95 al 98 de manera ininterrumpida y luego se fue hasta ahora, podríamos decir para siempre, pero nos quedamos con este emocionante regreso en abril de 1995 que todos recordamos, el día que los motores volvieron a rugir en el autódromo, cuando los motores de Fórmula 1 rugían y hacían doler los oídos. Bien, gente, si les gustó este video no olviden de suscribirse, de activar la campanita, así reciben la notificación y no se pierden ningún video nuevo y nos vemos la próxima. Chau, chau.